Entonces vamos a leer el texto que se encuentra en Juan 4, desde el versículo 1, que es el encuentro que tuvo Jesús con la mujer samaritana. No es que se llamara samaritana, sino que era una mujer que vivía en Samaria, ¿vale? Empieza así. Jesús sabía que los fariseos se habían enterado de que lo que él hacía y bautizaba más discípulos que Juan, aunque no era Jesús mismo quien los bautizaba, sino sus discípulos. Así que se fue de Judea y volvió a Galilea. En que en el camino tenía que pasar por Samaria, un dato importante. Entonces llegó a una aldea samaritana llamada Sicar, cerca del campo de Jacob, que le dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob y Jesús, cansado por la larga caminata, se sentó junto al pozo cerca del mediodía. Jesús también se cansaba, hermano? Pero nada es casualidad en este texto. Poco después llegó una mujer samaritana a sacar agua y Jesús le dijo: por favor, dame un poco de agua para beber. Él estaba solo en ese momento porque sus discípulos habían ido a la aldea a comprar algo para comer. La mujer se sorprendió, ya que los judíos rechazaban todo trato con los samaritanos. Entonces le dijo a Jesús: usted es judío y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? Jesús contestó: si tan solo supieras el regalo que Dios tiene para ti y con quién estás hablando, tú me pedirías a mí y yo te daría agua viva. Pero Señor, usted no tiene ni una soga ni un balde, le dijo ella, y este pozo es muy profundo. ¿De dónde va a sacar ese agua viva? Además, ¿se cree usted superior a nuestro antepasado Jacob, quien nos dio este pozo? ¿Cómo puede usted ofrecer mejor agua que la que disfrutaron él y sus hijos y sus animales? Jesús contestó: cualquiera que beba de este agua pronto volverá a tener sed, pero todos los que beban del agua que yo doy no tendrán sed jamás. Esa agua se convierte en un manantial que brota con frescura dentro de ellos y les da vida eterna. Por favor, Señor, le dijo la mujer, déme de esa agua, así nunca más volveré a tener sed y no tendré que venir aquí a sacar agua. Jesús le dijo: ve y trae a tu esposo. No tengo esposo, respondió la mujer. Es cierto, dijo Jesús, no tienes esposo, porque has tenido 5 esposos y ni siquiera estás casada con el hombre con el que vives. Ciertamente dijiste la verdad. Señor, dijo la mujer, seguro que usted es profeta. Así que, dígame, ¿por qué ustedes, los judíos, insisten en que Jerusalén es el único lugar donde se debe adorar, mientras que nosotros, los samaritanos, afirmamos que aquí, en el monte de Gerizim, donde adoraron nuestros antepasados? Jesús le contestó: créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en este monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras nosotros los judíos conocemos a quien adoramos, porque la salvación viene por medio de los judíos. Pero se acerca el tiempo, de hecho ya ha llegado, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. El Padre busca personas que le adoren de esa manera, pues Dios es espíritu. Por eso todos los que lo adoran lo deben hacer en espíritu y en verdad. La mujer dijo: sé que el Mesías está por venir, al que llaman Cristo. Cuando Él venga, nos explicará todas las cosas. Entonces Jesús le dijo: yo soy el Mesías. Justo en ese momento volvieron sus discípulos. Se sorprendieron al ver que Jesús hablaba con una mujer, pero ninguno se atrevió a preguntarle quién era ella o por qué le hablaba. La mujer dejó su cántaro junto al pozo y volvió corriendo a la aldea, mientras les decían todos: vengan a ver a un hombre que me dijo todo lo que había hecho en mi vida. ¿No será este el Mesías? Así que la gente salió de la aldea para verlo. Muchos samaritanos de esta aldea creyeron en Jesús porque la mujer había dicho: Él me dijo todo lo que hice en mi vida. Cuando salieron a verlo, les rogaron que se quedaran en la aldea. Así que Jesús se quedó 2 días. Tiempo suficiente para que muchos más escucharan su mensaje y creyeran. Luego le dijeron a la mujer: ahora creemos no solo por lo que tú nos dijiste, sino porque lo hemos oído en persona. Sabemos que Él es realmente el Salvador del mundo. Amén.
Aquí hay muchos datos, pero vamos a ir por partes. La primera parte vemos que Jesús, después de haber estado en Jerusalén, va rumbo a Galilea. Estaba Galilea, arriba, Samaria, en medio, y Judá, ¿sí? Judá, Samaria y Galilea. ¿Y qué tenía que hacer? Atravesar, ¿vale? Que eran unos 160 kilómetros aproximadamente andando. ¿Cuántos son 160 kilómetros andando? 3-4 días andando. Para hacer este trayecto se debería atravesar Samaria. Y si la bordeaban, o sea, porque es lo que hacían los judíos, si la bordeaban, tardaban un día más, aproximadamente. Entonces son entre 4 y 5 días. Con lo cual era una situación desagradable, ¿no? Ellos no querían atravesar esa ciudad porque los judíos de Galilea y Judea estaban enfrentados con estas personas que eran los samaritanos en unas cuestiones que para ellos eran irreconciliables, no se podían reconciliar, ¿no? Dice el versículo 9, los judíos y los samaritanos no se trataban entre sí. O sea, trato, ninguno, rechazo. Por eso la mujer se sorprende, porque físicamente sabían si eran samaritanos o no, ¿no? Entonces dijo, uy, se sorprende de que Jesús, siendo judío, encima hablara con ella y le pidiera agua. No es igual, pensaba, no es igual el pique que podemos tener los aguileños y los lorquinos, ¿eh? No. No es igual. Es que daban la vuelta a todo el estado, a toda la provincia, con tal de no pasar por allí, por esa tierra. Se desviaban por el Jordán, o sea, por el río Jordán, y cruzaban el río para encaminarse hacia el norte y luego cruzaban nuevamente el río para pasar hasta Galilea, tardando más de un día. Imaginaros el rencor, ¿eh? Los judíos pensaban que Dios solamente, a ver si recordamos el texto que le habla a la mujer samaritana como diciendo, bueno, ¿qué te crees superior? Que los judíos sois superiores, ¿no? Entonces los judíos pensaban que Dios solamente estaba en el templo que está en Jerusalén. Ahí estaba el Señor, solamente ahí. Y los samaritanos decían que el Señor solamente habitaba en el monte de Garazín, muy cerca de esa ciudad llamada Sicar, ¿no? Como si Dios solamente pudiera habitar dentro de un templo o dentro de una montaña. ¿Vale? Entonces los samaritanos, ¿qué tenían diferente con los judíos? Los samaritanos creían solamente en la Torá, en los 5 primeros de la Biblia, en la ley, ¿vale? Y no reconocían a Jerusalén como centro religioso judío. Entonces, para estos judíos, los samaritanos eran una especie de herejes, de judíos a media, como que no eran puros, por eso había ese conflicto, ¿no? Entre otras cosas. Entonces, Jesús y sus discípulos en ese viaje de Judea, que está en el sur, a Galilea, ¿vale? Samaria está en medio, llegaron a ese pozo de Jacob, situado en esa ciudad llamada Sicar, y los discípulos se fueron ¿a qué? A buscar comida. Tenían que comer también. Y se quedó Jesús descansando en el pozo, pero nada es casualidad para Jesús. Entonces una mujer del pueblo se le acerca para recoger agua para su casa. Y vamos a observar esta historia desde el caso de la mujer, ¿no? De esta mujer. Dice que ella iba cargada con su cántaro como lo hacía día a día al llegar al pozo y ve que un hombre desconocido está sentado ahí. Y esto le hace como, uy, ¿quién es este? Porque las mujeres judías y samaritanas debían esperar que el hombre terminase y se marchara, ¿vale? Pero Jesús, como siempre, no hace lo que estaba establecido, ¿verdad? Entre ellos les separaba, entre Jesús y esta mujer, no solo les separa una cosa, sino un conflicto religioso, un conflicto territorial y social. O sea, tenían todos para no hablarse, ¿sí? Para los judíos de la época, los samaritanos eran una raza mezclada entre los israelitas y los paganos extranjeros. No eran puros, eran híbridos. Y era tan repugnante para ellos que un judío estricto evitaba acercarse a ese país. Por eso daban toda la vuelta, ¿sí? Entonces Jesús, siendo un judío religioso, se suponía que si debería ir de Judea a Galilea, tenía que bordear Samaria. Y mucho menos tendría que sentarse en el pozo y hablar con aquella mujer, ¿vale? Por otro lado,
siempre, según las costumbres de la época, ¿no? Las mujeres iban a sacar el agua temprano de mañana o cuando había refrescado en la tarde y en grupo. Es lo que se suele ver, ¿no? Que la samaritana estuviera en el pozo al mediodía y sola, ¿qué sugiere? O sea, íbamos por la mañana o por la tarde y en grupo o acompañada. ¿Qué sugiere que estuviera sola y al mediodía? A las 4 de la tarde con todo el chicharrete de la época. Posiblemente apartada y excluida. No lo sabemos, pero es una de las interpretaciones. Finalmente, la sociedad tampoco permitía que los hombres hablaran con mujeres desconocidas, ¿vale? Esto era otra costumbre de aquella época. Sin su marido, como hemos hablado, y sin pariente. Así que ahora vamos a ver por qué este encuentro fue tan revolucionario en aquella época, ¿no? Porque el encuentro que tuvo la samaritana con Jesús cambió muchas cosas. Y cómo podemos aplicarlo en nuestra vida. En la primera parte, desde el versículo 7 al 9, dice que Jesús es quien se acerca a la mujer, ¿no? Es Jesús quien inicia esa conversación con nosotros. Él es quien inicia cualquier cosa con nosotros. Dios es el que se acerca, es quien realiza esta conversación con la mujer y es quien también realiza esa primera conversación con nosotros. Él es el que nos busca primero. La mujer, por prejuicio, por el contexto que él estaba viviendo, las circunstancias suyas personales, ella no dirigió primeramente la palabra, ¿verdad? Pero por la misma situación, Jesús tampoco tendría por qué haber hablado con ella, ¿verdad? Por el contexto, por la situación, por el qué dirán, porque es una mujer y bueno, yo por qué tendría que hablar con ella. Este pasaje a mí me enseña mucho de la clara intención que tiene Dios de acercarse a todo el mundo. Todo el mundo es todo el mundo. Todo el mundo. Sin importar las ideas, el contexto o la condición de las personas. El Señor tiene siempre el deseo de que todos le conozcan, independientemente de tu contexto o tu situación. Recordemos que esta persona con la que se encuentra Jesús era una mujer importante, una chica con la que yo sigo hablando, que yo llevaba en los campamentos, me preguntaba acerca de un pasaje bíblico en el que la mujer era tratada muy diferente como ahora, ¿no? Hace 4000 años. Y digo, es que no podemos leer la Biblia con los ojos de ahora como de hace 4000 años. Las mujeres eran propiedades, eran consideradas como si fuera un animal, una casa, no tenían la dignidad como la tenemos ahora. Entonces, que esta persona fuera una mujer para el contexto de Jesús, ¿no? Tras los ojos de Jesús, que fuera una mujer, que fuera samaritana, rechazada por judíos como Jesús y sola, rechazada por la sociedad, era importante, ¿vale? Hoy en día nos rodean muchas personas que están así, pero Dios se acerca a todos por igual. Y mi pregunta es si te sientes hoy como esta mujer. Hoy el Señor también inicia esa conversación contigo. Hoy Dios también se acerca a ti para iniciar ese primer encuentro. No sé en qué pozo te encuentras, pero hoy el Señor te da una oportunidad de iniciar esa primera conversación. En este contexto, Jesús no debería haberlo hecho, como he dicho anteriormente, ¿no? No debería haber hablado con esta mujer, pero Jesús no siempre hacía lo que bien debía, ¿verdad? Ni mucho menos con una samaritana, y mucho menos con una mujer samaritana y sola. Jesús no solo está dispuesto a buscarte, escucha, no solo está dispuesto a buscarnos, sino también a romper las reglas establecidas por la sociedad para que tengamos un encuentro personal con Él y le conozcamos de verdad. Se suponían que las dos partes conocían a Dios, pero ¿qué le dice el Señor a la mujer? Si supieras quién te está hablando. El segundo punto, primero el Señor inicia la conversación con todos y después cuando Él se acerca, nos bendice. Siempre hay bendición cuando el Señor tiene una conversación con nosotros. Va del versículo 10 hasta el 14. El Señor no solo quiere comunicarse con todas las personas, con todas las vidas humanas, sino que también quiere bendecirnos. Dios no se ha acercado solamente, no se ha acercado solamente para, venga, todo el mundo sois malos, tenéis que arrepentiros y volvernos a mí. No, hay un inicio, hay una conversación
para que también nosotros tengamos ese encuentro con Él, ¿no? Dios ha venido para transformarnos cuando empezamos esa primera conversación. En la historia vemos que Dios quiere bendecirnos, pero esa bendición muchas veces la vemos como bendiciones materiales, que se resolucionen conflictos que tenemos en nuestra vida, se resolucionen problemas, ¿verdad? Pero va mucho más allá. Dice el pasaje, ¿qué es el pasaje de la bendición? Dice, si supieras, si conocieras el don, el regalo de Dios, esa es la bendición. Don significa regalo. No es un regalo material, sino un regalo espiritual y un regalo eterno. Dice el versículo 10, si supieras lo que Dios puede darte y conocieras al que te está pidiendo agua, contestó Jesús, tú le hubieras pedido a Él y Él te habría dado agua de vida. Estuve investigando sobre esta palabra y los comentaristas observan que la frase esta de don de Dios en los evangelios solo aparece aquí, en esta historia, en este encuentro, pero se vuelve a repetir en el libro de los Hechos esta palabra don de Dios cuando se refiere al Espíritu Santo. ¿Sí? El don de Dios del que habla Jesús en este versículo 10 es el agua viva de la vida eterna que fluye a través de los creyentes, a través del Espíritu Santo, que mora en cada uno de nosotros que hemos tenido ese encuentro con Jesús. Y ese regalo era tan grande y es tan grande que no tendría sentido ese conflicto que tendrían ahora entre ellos. Me explico, entre los judíos y los samaritanos. Porque ya no habría necesidad de un solo lugar, ya no tendrían competencia el uno y el otro. Porque dice el texto que a partir de después de que fluyan esos ríos de agua viva, todo el mundo adorará ¿en qué? En espíritu y en verdad. Por eso este encuentro es tan revolucionario. No tendría sentido el conflicto y esa separación. La mujer le responde, Señor, ni siquiera tiene cómo sacar el agua y el pozo es muy hondo. ¿Dónde pues vas a sacar tú ese agua que da vida? Yo lo interpreto como si lo dijera en plan burlona, así, irónica. ¿Por qué le ha preguntado de beber? Le ha preguntado, ella tiene un cántaro. Pero luego dice, ¿y tú cómo lo vas a sacar? No le dice, toma, cógelo tú, ¿no? Pero creo que nosotros también responderíamos igual cuando tenemos ese conflicto con una persona, ¿no? La mujer no piensa en el regalo que le ofrece. No dice, bueno, ¿y ese agua qué es? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le pregunta? ¿Y cómo la vas a conseguir? Dios se ha acercado a nosotros, se ha preocupado en acercarse a nosotros y no le importa si te has alejado de Él. Te sigue buscando para darte una bendición espiritual, una vida eterna. Como en el caso de los samaritanos y los judíos, habían encerrado a Jesús en un templo o en un monte y creían haberlo conocido. Después de explicarlo, la mujer lo entiende y ¿qué quiere? Desea agua, ¿no? Para que nunca tuviera sed. Ella se creía que nunca más iba a volver a ese pozo. No, tuvo que volver seguramente. Estamos hablando de dos aguas diferentes, ¿no? Después le dijo a Jesús a esta mujer que ¿qué tenía que traer para que le diera de ese agua? A su marido. Y que viniera de nuevo, ¿no? Vea por tu marido y ven de nuevo. ¿Y qué le dijo ella? No tengo. Y él le dijo, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Esto tiene muchas interpretaciones, ¿no? Jesús, primero, no le da el agua directamente como regalo, ¿verdad? Porque ella le pide y se lo da. Ajá. Este pasaje nos enseña otra cosa, que no solamente Dios se acerca a nosotros, no nos enseña solamente que Dios quiere bendecirnos con esta vida eterna, que comienza de aquí hasta la eternidad, sino también nos enseña que para disfrutar plenamente de esta bendición, de esa relación, de esa agua viva eterna, te pide confesar los pecados que te apartan de Él.
No delante de quien te juzga, porque dice el texto que quienes estaban en el pozo, Jesús y ella. No delante de quien te condena, sino delante de tu Dios creador, que quiere restaurarte, reconciliarte con Él y reconciliarte con todos los demás, al arrepentirte de tus pecados, de esas cosas que te alejan y te separan del Señor. El otro punto es eso, trae tu pecado a Jesús, versículo 16. Este pasaje también nos está enseñando que no podemos disfrutar plenamente de esa bendición espiritual, de esa relación plena con Jesús, si hay algo que nos ata y hay algo que nos separa y nos aparta de Él. En este caso, el pecado de esta mujer tiene diferentes interpretaciones. Dicen que esos maridos pueden ser maridos físicos, hay otros que decían que esos maridos representaban dioses o representaban pecados ocultos. Por eso la mujer buscaba y buscaba y buscaba y no se saciaba, ¿vale? Pero en definitiva, lo que quiero transmitir hoy es que cada uno sabe lo que la aparta del Señor, ¿no? Y que al final, por mucho que busques en esas cosas, no te sacian esa sed plenamente, ¿no? Y que vives seco y estancado como vimos el domingo pasado. Que te tomas esa Coca-Colita fresquita, como vimos, pero que te quita esa sed momentánea, pero no te sacia esa sed, ¿no? No te la quita y encima es mala para tu vida. A veces creemos que podemos engañar a Dios y hacemos esa oración rápida. Señor, perdóname, perdóname, perdóname. Perdóname por lo que hago. Tú sabes que no lo he hecho con mala intención. Que nos arrepentimos en el momento, pero pocas veces hacemos el ejercicio de parar un tiempo delante del Señor y verbalizar delante de Él, en ese pozo a sus pies, lo que realmente nos aparta de Él. Solo nosotros sabemos esas cositas. Y si no las sabemos, pídele para que te las muestre, como hizo Jesús con esta mujer en el pozo. ¿Qué le dijo? Tráeme a tu marido. Se la reveló. Tengo un encuentro con Jesús en el pozo para que te diga, como esta mujer samaritana. En este pasaje, el pecado de esta mujer era esa situación, ¿verdad? Y me permito interpretar que también esto representa nuestros pecados. Y me permito interpretar también que como a esta mujer le dijo, tráeme a tu marido, también es como si te dijera a ti el Señor, tráeme a tus maridos, tráeme a tus pecados. ¿Quieres la vida eterna? ¿Quieres la bendición? ¿Quieres saciar tu sed? Son preguntas que el Espíritu Santo te dice hoy. Trae tus pecados a Jesús, no los ocultes más, porque solo te engañas a ti mismo o a ti misma y no te permitirán vivir plenamente el regalo que Dios te ofrece hoy. Para concluir, hemos visto que Jesús se acerca a nosotros, ¿verdad? Nos da la bendición, se acerca a nosotros, nos da la bendición, esa agua viva, esa vida eterna, pero para ello tenemos que entregarle lo que nos aparta de Él. Y por último, no solo se queda ahí, sino que nos restaura. Esa vida nueva nos trae restauración y nos trae otra vida diferente. La mujer, después de esta conversación, se da cuenta de quién es Jesús, ¿no? Se da cuenta, Jolín, me ha dicho todo lo que he hecho. Y le pregunta después sobre el lugar de adoración a Dios, porque era lo que les separaba a los judíos y a los samaritanos, como comenté al principio. Y Jesús le contesta, mira, da igual, va a llegar el momento que ni tú, donde dice, ni los otros dicen, vaya a poder adorar al Señor, sino en espíritu y en verdad. ¿Y qué hace esta mujer? Después de toda esta conversación, deja su cántaro y ¿qué hace? Va a contarles a todos lo que el Señor Jesús ha hecho en su vida. Más adelante dice que muchos creyentes de Samaria creyeron a través del testimonio de ella. Y dicen los samaritanos que dicen, no solo creímos por tu testimonio, sino ¿por qué? Porque ahora hemos visto, porque después se quedó 2 días con ellos, ¿no? Tuvieron otro encuentro
con Jesús. Jesús la restauró dentro de su pueblo, le dio propósito, le dio significado y restauró su condición por su testimonio, pero no solo por su testimonio, sino por su cambio, y vieron que era real. Validaron el testimonio de esta mujer, los propios testigos, ¿no? El Señor puede y quiere transformar nuestra vida, como la de esta mujer, y como lo ha hecho conmigo y como muchos de los que hemos podido tener este encuentro personal con Jesús. Recuerda que te busca, que propicia situaciones exactas como hizo allí en Samaria para buscarte, para tener encuentros contigo, para darte un regalo. Hoy hablábamos en el discipulado que con Juani, ¿alguien te obliga a hacer todo esto? Sale solo porque trae bendición esa relación con Jesús. Es un regalo que Él nos da todos los días. Así que entrégale lo que te aparta de Él para que puedas disfrutar plenamente de ese agua viva, que no se estanca, que no se pudre, agua que limpia, que te purifica y que te da vida, y que te da vida en abundancia eterna. Recordemos lo que vimos el domingo pasado. Esa agua solamente benefició a la mujer samaritana. ¿A quién benefició después? Porque fluyó, repartió esa bendición. Dice el texto que todos los ciudadanos del pueblo confiaron y creyeron en Jesús. Algunos, parte. Esa agua bendice no solo a los que te rodean, sino también a los buenos y a los malos. La mujer samaritana, después de ese encuentro con Jesús, fue repartiendo esa agua viva. Fue el resultado de su encuentro con Jesús. Así que todos los que hemos tenido ese encuentro con Jesús, es inevitable que esa bendición fluya a través de nosotros. Y esta agua que Jesús te ofrece hoy no es como un pozo que tengas que ir, cargar, sino como el que tenemos en casa. Es un grifo automático. Un agua que no para, que está a disposición y al instante, que te da acceso y libertad directa a su presencia. No tienes que cruzar un desierto para irte a la montaña y orarle, o a un templo que está en el Quinto Pino a hacer peregrinaje para hablar con Dios. No, sino que tienes directo relación con Él. Y luego, por último, que no menos importante, para todos los que hemos tenido ese encuentro ya con Jesús, para todos los que hemos bebido de ese agua y para todos los que hemos decidido imitarle y ser su discípulo, yo creo que somos la mayoría. ¿Amén? ¿Quién ha decidido beber ya de este agua, ser su discípulo e imitarle? Esta pregunta el Señor me la ha hecho mi primera y os la hago. ¿Conversarías con personas así? ¿Le darías lugar a una relación con una persona a la que por tus convicciones no te relacionarías? ¿O seguirás dando la vuelta como hacen todos para no cruzártelo? Yo lo dejo ahí para que lo pensemos. Y la última pregunta, para que la penséis y estéis meditando en esta semana. ¿Quiénes son los samaritanos de esta generación y para ti? En aquel momento era muy claro, pero para ti, para esta generación, ¿quién puede ser esos samaritanos que preferimos dar la vuelta entera? Porque Dios también se acerca y busca al que crees que no debería buscar, al que tú crees que no se lo merece, a ese que por tus prejuicios rechazas. A ese también se acerca Jesús para iniciar una conversación. O al que tú crees que es muy difícil que cambie. Por eso, si somos imitadores suyos, también podemos propiciar encuentros en un pozo con samaritanos. Es triste que nosotros también tengamos esas costumbres de este mundo, de separarnos, de juzgarnos y de condenarnos.
tanto aquí en la iglesia como afuera. Y parece que es algo natural del ser humano, porque el pecado sigue en nosotros. Siempre estamos separándonos los unos a los otros por convicciones o prejuicios. Pero el Señor Jesús te busca tanto a ti como al que rechaza. Así que oremos para que el Señor nos ayude.